Internacional. A continuación nos vamos a ocupar de este conflicto que tiene en vilo a todo el mundo entre Rusia y Ucrania. En las últimas horas el Senado ruso autorizó el envío de tropas a las regiones separatistas, en tanto que Ucrania está pidiendo a sus aliados más armas. ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas horas y cómo este conflicto a nivel internacional repercute? No solamente en la comunidad internacional, sino específicamente aquí en la República Argentina, es lo que vamos a analizar. A continuación, con el licenciado en Ciencia Política, Philip Edling, que ya está en contacto con Ahora al Mediodía. Philip, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, nosotros muy bien, te agradecemos la posibilidad de poder charlar para conocer un poquito más qué es lo que está sucediendo, qué motivó, qué originó este conflicto internacional y bueno, cómo puede llegar a repercutir esto en la República Argentina específicamente. Yendo a lo primero, ¿cómo se originó esta situación entre Rusia y Ucrania? Bueno, es una situación que data de largo, no hay un solo factor causal, sino que es la conjunción de múltiples factores. Creo que es importante, sí. Y sobre todo a partir de lo que ocurre el día lunes, el lunes cuando Putin, en representación del poder ejecutivo de Rusia, reconoce la soberanía de los dos estados separatistas del este del país de Ucrania, la República de Donetsk y la República de Lugansk. Es importante por ahí volver al origen de estos reclamos de soberanía que tienen que ver con las jornadas de 2014, en las cuales, a partir de lo que se conoció como el Euromaidán, una multitud de gente de muy diversas pertenencias políticas se vuelca a la calle y en lo que deriva en la desautorización del gobierno entonces de Yanukovych, que tiene que huir del país, y en lo que se producen varios conflictos al interior de Ucrania. Desde entonces, en la península de Crimea, al sur del país, establece su propio estatus independiente y meses después es anexionada a Rusia, y al mismo tiempo estas dos regiones del este del país, que son Donetsk y Lugansk, también se declaran su independencia, que a pesar de ello, hasta el día del lunes pasado, ningún otro país, ni siquiera Rusia, había reconocido. Entonces, a partir de 2014 hasta el 2022, hay un enfrentamiento bélico activo, una guerra activa en este momento ya existe en Ucrania desde entonces, que se conoce como la guerra del Donbass, que es un enfrentamiento en el este del país entre el Estado ucraniano y estos grupos independentistas, que es un secreto a voces, que han sido respaldados de manera económica, también de manera militar por Rusia, pero que nunca habían sido reconocidos como Estado por este Estado. La situación cambia ahora, porque Rusia, al llegar a acuerdos de entendimiento, de buena voluntad con estos estados, puede, como estamos viendo, realizar envíos de tropas, que Rusia por el momento dice que son tropas de paz. La OTAN denuncia que ya son grupos armados de alta potencialidad bélica, con capacidades de atacar al Estado ucraniano, y que bueno, que nos lleva a esta situación de tensión que estamos viviendo actualmente. Quería consultarte también, hablando de la comunidad internacional y del resto de los organismos internacionales que de alguna manera toman intervención o aportan diferentes miradas a este conflicto, específicamente qué es lo que ha dicho la Unión Europea y por otra parte también Estados Unidos. ¿Qué es lo que han mencionado en las últimas horas en relación a este conflicto que mantienen estos estados? Bueno, por el momento condenan el accionar ruso, tanto la Unión Europea como Estados Unidos y las Naciones Unidas interpretan el reconocimiento de Rusia de estos estados como una intromisión a la soberanía del Estado ucraniano, ya que para todos los demás países, salvo para Rusia, esas dos regiones constituyen parte del territorio ucraniano, salvo obviamente para esos grupos secesionistas y para Rusia. Entonces, por el momento, con lo que ha amenazado y lo que está empezando a llevarse a cabo son sanciones de orden económica. Claro. La mayoría de orden comercial, congelando la participación de bancas rusas en el mercado mundial, y tal vez el anuncio de mayor importancia ha sido el que manifestó ayer el nuevo canciller alemán, Scholz, mediante el cual congela
la puesta en funcionamiento de un gasoducto muy importante que ya está terminado y que viene preparándose para entrar en funcionamiento, que es el Nord Stream 2, que abastecería a Europa de un importante caudal de gas natural ruso. Recordemos que el gas natural ruso constituye aproximadamente el 40% del consumo de gas en Europa, con lo que se trata de una vía clave de abastecimiento que no solamente perjudica comercialmente a Rusia, lo cual viene a ser el objetivo declarado de la medida, sino que también complica la situación energética y también, acaso, jurídica del Estado alemán y de Europa con los socios que han puesto el dinero para llevar a cabo la obra. Por el momento son medidas económicas. Hay movilizado tropas la OTAN a Estados miembros que no son Ucrania, porque Ucrania no pertenece a la OTAN. De hecho, el reclamo de Rusia es que no se deje o que no avance la OTAN sobre Ucrania, porque eso limitaría la garantía de seguridad de Rusia, pondría en peligro, si se quiere, a Rusia respecto de la OTAN, que lo tiene a Rusia de alguna manera como un enemigo casi manifiesto. Pero bueno, esas son las medidas por el momento. Han movilizado tropas a otros estados socios de la OTAN que no son Ucrania, Polonia, algunos países de Europa del Este, de los estados bálticos. Quería consultarte también por algunas imágenes, algunos videos que se conocieron en las últimas semanas y que se volvieron rápidamente virales a nivel mundial, que tiene que ver con los civiles ucranianos que se estaban alistando precisamente para poder enfrentar ante un posible conflicto armado. ¿Qué es lo que nos podés decir sobre esto? Y también preguntarte qué es lo que se podría desencadenar en las próximas horas, teniendo en cuenta que en las últimas jornadas toda esta situación se recrudeció aún más. Sí, en lo que respecta a pronósticos, no me atrevería a meterme en esas aguas. Me parece de cualquier manera más interesante esto, el análisis para comprender por ahí los motivos, cuáles son algunos de los intereses que se ponen en juego. Yo creo que una guerra, de cualquier manera, una guerra abierta, no beneficiaría a ninguno de los actores en pugna, al menos en esa región. Porque Rusia se vería comprometido, incluso a nivel económico, más allá de las sanciones que reciba y además más allá de las posibles represalias en el orden geopolítico, y Ucrania no tiene realmente la capacidad militar ni económica para hacer frente a una guerra de estas características. Pero en lo que respecta a pronósticos, deberemos ver cómo se dan las circunstancias, los acontecimientos. Y respecto a lo anterior, me parece que la situación, por lo que entiendo, es muy difícil a la distancia poder en Ucrania. Sí es cierto que ha habido según lo que se dice, un importante éxodo, un nuevo éxodo, porque desde que está activa la guerra del Donbass, te decía, desde 2014 a la actualidad, ha habido más de 1,5 millones de desplazados internos en Ucrania, que se han ido a otros sectores del país, sobre todo la gente del este, ¿no? La que vive en constante conflicto bélico, o a otros sectores del país, o a Rusia, o a otros países de Europa. Pero actualmente parece que esto nuevamente está empezando a pasar con más celeridad y con más frecuencia debido a la sensación de inminente ataque. En la ciudad de Kiev, que está bastante lejos de lo que sería el Donbass, la zona con un conflicto actual, la situación parece más calma. Pero no sabría decirte con puntualidad. Me parece que lo que te referís respecto a alistarse para un enfrentamiento bélico tiene que ver con lo que han pedido los representantes de estos estados independentistas a su población, que lo que han llamado a cualquier persona en capacidad de portar un arma, que no han detallado la edad que eso implica, a alistarse al ejército para combatir frente al Estado ucraniano. Brevemente, el consulado, ¿qué es lo que ha dicho en relación a la posibilidad de viajar allí? ¿Qué consulado, perdón? El argentino. El consulado no, la Cancillería se ha manifestado en el día de ayer con un mensaje bastante escueto, creo que correcto, no toma ninguna posición, sino que lo que hace es propugnar por una solución diplomática, por las conversaciones que por el momento se han congelado, a pesar de que había reuniones pautadas, incluso entre el secretario de Estado estadounidense Blinken y el canciller ruso, pero que luego del anuncio del lunes han quedado canceladas. Argentina por el momento se mantiene al margen, teniendo en cuenta que también la postura que hace poquito hubo un entendimiento con Rusia y hay una serie de acuerdos de orden económico, en inversiones, pero también en inversión científica, en salud, que podrían verse afectadas por algún tipo de intervención bélica directa. Philip Edling, licenciado en Ciencia Política, muchísimas gracias por el análisis. Hasta un próximo encuentro. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Adiós. Adiós.